tardes, mis hermanos, buenos días en diferentes partes del mundo. Estamos muy felices en esta hora de poder hacer esta transmisión de nuevo con el objetivo de poder estudiar un poco más y analizar las situaciones actuales con respecto a la profecía bíblica. Una de las preguntas que me han hecho y que para eso hay que dar una respuesta bíblica es: ¿cuándo comenzará el nuevo orden mundial? Bueno, pues ayer estudiábamos acerca de hacia el nuevo orden mundial y vimos cómo una serie de eventos están dando lugar para que el mundo pueda entrar o pueda ser introducido a un nuevo orden mundial. Hablamos que también en la historia, cada imperio implementaba una especie de nuevo orden mundial a partir desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, el imperio romano, el imperio romano papal. Todos ellos implementaron siempre una especie de orden mundial. Cada uno con sus leyes, cada uno con su forma de presentar o de una nueva forma de orden mundial. Pues bien, en la Biblia encontramos eso, encontramos que cada imperio en su momento implementó un orden mundial. Una de los ejemplos bíblicos es, recuerden ustedes, cuando Daniel estaba en Babilonia y Babilonia ya había sido capturada por los medos y los persas. Y Darío era el rey de Babilonia. Y entonces Daniel allí oraba todos los días al Señor. Y vinieron los demás compañeros de Daniel e hicieron que el rey Darío implementara una ley como parte de un nuevo orden. En ese momento, en esa etapa de la historia de Medo-Persia, estaba implementando un nuevo orden de vida, un nuevo orden político, un nuevo orden económico y de gobierno en Babilonia. Y Daniel era parte de ese nuevo orden que Darío había implementado, o que los medos y los persas habían implementado. Así que, como parte de ese nuevo orden, los compañeros que envidiaban a Daniel buscaban cómo deshacerse de él por medio de una orden real, o sea, del rey, que dijera que todo el que adorara a otro Dios que no fuera el rey debía ser echado en el foso de los leones. Es decir, cada imperio ha implementado de alguna manera un orden en el mundo, un orden político, un orden militar, un orden económico. Así fue como también el Imperio Romano implementó en todo el mundo un orden. Para el tiempo en que Jesús nace, había un orden político, un orden militar, el cual había implementado el poder del Imperio Romano en todo el mundo de aquella época conocido. De hecho, como parte de ese orden político, José y María tienen que viajar hasta Belén para ser empadronados. Y en ese viaje es que Jesús nace en la ciudad de Belén. Pero todos estos mandatos políticos eran parte de un sistema, parte de un orden político mundial. Ahora bien, cuando vemos que la iglesia toma la hegemonía en el papel mundial después del año 538 después de Cristo, que no fue un evento en particular, sino que fue una serie de eventos que llevó a que la iglesia tomara el control del imperio y de esa manera gobernara en el mundo. Pero fue una serie de eventos que llevó primero a la cristianización de muchas doctrinas paganas. Y todas esas doctrinas paganas llegaron entonces a conformar el nuevo orden mundial que llevó a cabo Roma papal.
Y todo el que no estuviera de acuerdo con lo que Roma decía, con lo que el Papa decía, era perseguido, era muerto. Ese era el nuevo orden mundial de aquel momento. Y así llegamos con ese nuevo orden hasta el año de 1799, cuando el Papa es llevado prisionero por Francia. ¿Recuerdan la Revolución de Francia? Pues esa Revolución de Francia lleva a que se rebele contra Roma, y esto desemboca en el año 1798 con el exilio del Papa Pío VI, que muere al año siguiente, en el año de 1799. Es decir, en ese momento ya había una nación que estaba bebecita todavía, estaba muy pequeña, naciente apenas, recién había adquirido su independencia, los Estados Unidos de Norteamérica, que con el tiempo, después de pasar casi todo un siglo de guerra civil, llegamos al siglo XX, y es después de la Primera y Segunda Guerra Mundial donde Estados Unidos afianza su poder mundial, implementando un orden mundial, un orden político, un orden económico, un orden militar. Es decir, estos tres flancos son los que siempre han atacado y han manipulado los grandes imperios a través de la historia. Y también los Estados Unidos, como es parte de esa cadena de imperios que la Biblia menciona tanto en el capítulo 7 de Daniel como en el capítulo 13 de Apocalipsis, al ser parte de esa cadena de imperios, los Estados Unidos también llevaría a cabo esta forma de implementar un orden mundial. Ahora, es hasta el siglo XXI cuando el mundo comienza a despertar y a darse cuenta que ese orden mundial que Estados Unidos ha implementado en el mundo no es del todo funcional. Déjenme mencionar algunos detalles. Estableció embajadas en más de 170 países en el mundo. No crean que esas embajadas están nada más por estar. Estas embajadas en realidad son las que intercambian la ayuda económica que Estados Unidos presta a los países más pobres por información y por contratos que llevan a que empresas norteamericanas se apropien y se adueñen de los recursos de cada país. Eso así ha sido siempre después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se implementaron organizaciones como la ONU, la OEA, la OTAN y demás organizaciones, el G20, que son simplemente para atacar dos aspectos específicos: manejar la política del mundo por medio de estas organizaciones y manejar la economía del mundo por medio de otras organizaciones como el G20, el G7 y demás. Es decir, Estados Unidos ha sido el que siempre ha estado a la cabeza, ha implementado esta estrategia de diversificación y descentralización, o en un término más conocido, globalización, para integrar al mundo entero en un mismo orden político, en un mismo orden económico-financiero y en un mismo orden militar o social. Es así como los Estados Unidos ha podido gobernar el mundo entero, a excepción de que después de la desintegración de la antigua URSS, pues Rusia ha tomado cierta autoridad o cierto poder regional en el mundo. No en el mundo entero, sino regional, ahí por el Medio Oriente y algunos países cercanos a Rusia. Sin embargo, el que mayoritariamente ha controlado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial ha sido los Estados Unidos de América. Ahora fíjense, también creó el famoso sistema financiero mundial conocido como el SWIFT. Esa plataforma o ese sistema es el que permite que Estados Unidos haya impuesto una moneda única de transacciones a nivel mundial. Es decir, que cuando usted envía $100 o 100 euros
o la moneda que sea para otro país, ese dinero se traduce o se convierte inmediatamente en dólares. Y la persona que recibe allá, lo recibe en su país, en su moneda local, pero habiendo hecho este proceso, lo equivalente en dólares. Las naciones intercambian comercialmente productos a través de dólares. Porque desde 1973, cuando Richard Nixon fue el que estableció con los países árabes el petrodólar. Ustedes me venden dólar y permitimos que todo se intercambie en dólares. Aparte de eso, yo les doy protección a través del ejército que yo tengo. Y desde ese momento, el petrodólar o el dólar ha sido la base de la economía mundial. Pero cuando llegamos al año 2001 y los atentados de las Torres Gemelas fueron una clara evidencia de que los Estados Unidos y el mundo se estaba dando cuenta que ese orden mundial basado en el petrodólar y en la economía de los Estados Unidos no era funcional y no le quedaba mucho tiempo de vida. Con las guerras implementadas a partir del año 2001, que revienta con la crisis financiera mundial en el año 2008, y luego con las otras guerras a partir del 2014 hasta la fecha, lo que estamos viendo es que el mundo tiene razón. El sistema del orden mundial impuesto por Estados Unidos en el mundo a través de la diplomacia, a través de sus embajadas, a través de préstamos financieros a los países por medio de organismos como el FMI, como el Banco Mundial, son solamente estrategias de apropiarse de los recursos que cada país tiene. Podríamos ahondar en cómo funcionan los préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, pero tardaríamos horas y horas para poder entender o para poder llegar al punto de que esto es simplemente una estrategia para que el mundo siga siendo sometido siempre a los países más ricos o a los poderosos de la tierra. Ahora bien, ahora llega el año 2019 finales y 2020 y el mundo está alarmado, está asustado, está con miedo. Y claro, hay muchas teorías de la conspiración que están a la orden del día. Y muchos creen que esto es simplemente lo que se había dicho ya en la Biblia de que comenzaría el nuevo orden mundial. Y algunos creen que el coronavirus, el COVID-19, es el inicio del nuevo orden mundial. Pero en realidad no es así, mis queridos hermanos. Todavía hay eventos que necesitamos ver para que el nuevo orden mundial sea implementado en su totalidad en el mundo. Recuerden que de acuerdo a la profecía, no existe otro poder, otro imperio más que el poder o el imperio de Estados Unidos que gobernaría. No existe otro, a excepción del resurgimiento de la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis, como la que impondría o en asociación con la segunda bestia de Apocalipsis 13, implementarían el nuevo orden mundial por medio de lo que se conoce como la imagen de la bestia. Vayamos a lo que nos dice el capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 14. Mira lo que dice. Vamos a leer desde el 12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia. Vamos a parar aquí. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia. ¿Significa eso que la primera bestia le había dado la autoridad? No, cuando leemos en el original quiere decir, más o menos quiere decir así: ejercía toda la autoridad como la primera bestia. Es decir, que es muy parecido. Si la primera bestia de Apocalipsis 13 gobernó el mundo por medio y sometió al mundo por medio de la religión,
por medio de la intimidación, del saqueo, de las 8 cruzadas, que esa es otra historia, y de la implementación y persecución contra los cristianos, asimismo, esta bestia sometería y aplicaría autoridad en el mundo en el mismo nivel de autoridad mundial como lo tuvo la primera bestia. Así que no está más allá de pensar o más allá del razonamiento saber que los Estados Unidos se ha convertido en esa primera nación o primer poder mundial actualmente, así como lo fue el imperio papal en la Edad Media. Así también los Estados Unidos es el poder más importante, el más influyente en el mundo, tanto económicamente, tanto militarmente como políticamente. Así que Juan, en el versículo 12 del capítulo 13, dice, y ejercía toda autoridad como la primera bestia, y lo hacía en presencia de ella. ¿Por qué dice en presencia de ella? Porque recuerden que la herida de esa bestia comenzó a sanar, por lo tanto está sana. Y en presencia de esa bestia, la segunda bestia ejerce el poder y la autoridad como lo hizo esa primera bestia en su momento de apogeo en la Edad Media. Ahora bien, sigue diciendo, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Una de las formas de hacer que el mundo entero adore a la bestia es no impidiéndolo. Porque recuerden que la primera bestia de por sí se hace a sí misma como la iglesia apostólica. Es más, el líder de esa iglesia se hace a sí mismo como el representante de Cristo en la tierra. Eso es así. Así que entonces lo que estamos viendo es que con las señales que hace la primera bestia, es decir, las guerras y demás, todo mundo se está volcando a que se necesita un líder religioso que ponga paz en la tierra. El versículo 13 dice, realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra entre los hombres. Ahora dígame usted, si con tanto misil y demás no se hace descender fuego del cielo. Es más, les quiero comentar que en este momento hay también, satélites que están siendo preparados para poder ser disparados desde el espacio. Elon Musk, que es es el dueño de Google y de todas las, de grandes compañías que están llevando al espacio satélites y naves no tripuladas, son los que están en este momento preparando todo eso. De hecho, hace no mucho tiempo, Donald Trump instaló o inauguró el departamento, en el área militar, el departamento de, la Fuerza Aeroespacial. Ya tiene la Fuerza Aérea, ya tenía la NASA, pero ahora es una fuerza militar. La NASA es una fuerza civil, a veces militar cuando le conviene, pero es una agencia civil. Sin embargo, Donald Trump hace no mucho creó un departamento especialmente de fuerza y de tareas aeroespaciales. Y mucha información se está saliendo, está siendo filtrada, de que están preparándose satélites preparados con armamentos para ser disparados desde el espacio. Así que cuando dice, y hacía descender fuego del cielo, no es ninguna suposición, es que lo hace. Cuando deja caer bombas, hace no mucho dejó caer en Afganistán la madre de todas las bombas, así se le llama, así le pusieron de nombre. Y en Rusia está el padre de todas las bombas. De hecho, ya saben que las dos fuerzas militares más importantes del mundo son los Estados Unidos y Rusia, y son siempre en polos opuestos.
pues Estados Unidos creó una bomba que le llamaron la madre de todas las bombas, y Rusia tiene el padre de todas las bombas, siempre en competición. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que dice que hacía descender fuego del cielo. Ahora, luego veamos el versículo número 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia. Hermanos, ¿qué significa se le permitió? Se le permitió implica una asociación, significa un acuerdo, significa, oye, te permito que implementes este sistema de leyes, porque la imagen de la bestia es eso, es un sistema de leyes que este poder de la segunda bestia implementará por obligación en el mundo entero, pero con permiso, con asociación con la primera bestia, es decir, con Roma, la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. En este momento, con el coronavirus, el mundo se está dando cuenta que se necesita un nuevo orden mundial. El mundo no será jamás como fue antes a partir de este momento. Sin embargo, no significa que ya se esté implementando el nuevo orden mundial. Significa que estamos más cerca. A continuación, después de todo este problema que estamos viendo con el COVID-19, lo que viene y que nadie está hablando en este momento es una crisis financiera terrible que ya está presente, pero que está opacada por la importancia que se le está dando al COVID-19, y no es para menos. Sin embargo, una vez que el COVID-19 vaya siendo controlado, estará dejando de manifiesto la profunda crisis financiera en la que el mundo está siendo sometida en este momento. Millones de empleos perdidos, recesión, no habrá avance económico, no habrá avance financiero en el mundo. Habrá una recesión, está ya en marcha una recesión financiera mundial. Es decir, lo que estamos viendo con el COVID-19 es solamente un avance más en la agenda de la implementación de un nuevo orden mundial. No crean que a partir de ahora habrá un líder mundial y dirá, esto es lo que hay que hacer. Sí, habrán nuevas leyes, habrán muchas cosas nuevas a partir de ahora, pero esas cosas no son aún el nuevo orden mundial. Es apenas el comienzo, mis hermanos, es apenas el comienzo. Y cada vez que pase, los eventos van a ser más rápidos y más profundos y traerán más daño a los habitantes de la tierra. De hecho, cuando dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, pues la imagen de la bestia no es otra cosa que un sistema de leyes y de mandatos políticos que tienen que ver con religión, que tienen que ver con política, que tienen que ver con finanzas. Y el país o las personas que no estén de acuerdo con ese nuevo orden, entonces serán perseguidos. Y es allí donde comenzará la gran persecución final descrita en el capítulo número 12 de Daniel y en el capítulo 24 de Mateo. Es en ese momento. Sin embargo, algunas personas en este momento me han preguntado, ¿será que es el momento para salir corriendo a las ciudades? Y yo, a salir corriendo de las ciudades para el monte, para las montañas. Y yo les digo lo siguiente: hace mucho debimos haber salido de las ciudades. Sin embargo, no trate de hacer en una semana lo que no hizo en 20 años, en 30 años o en 15 años. Ahora hay que pedirle al Señor un plan divino, una estrategia y sobre todo recursos para que si usted va a salir de la ciudad a la montaña, lo pueda hacer
con un plan bien específico delante del Señor. Y sobre todo, no lo haga por emoción. Si lo va a hacer, no lo haga porque el mundo está patas arriba en este momento. No lo haga porque el mundo está a la inversa. No lo haga así. No lo haga porque tiene miedo a ser contagiado con el COVID-19. No lo haga porque viene la gran recesión económica, la gran crisis financiera. No lo haga por eso. Hágalo porque usted quiere vivir una vida más tranquila, sin los afanes de la ciudad, sin los problemas de la ciudad, sin las restricciones de la ciudad, sin las restricciones políticas, financieras y militares que muy pronto serán implementadas también. Hágalo porque usted quiere vivir con salud, sin tener que respirar el aire contaminado de las ciudades, sin tener que estar comiendo productos dañados con tanto herbicida y pesticidas que ponen, cosechando su propia comida, viviendo un día a la vez por fe y sobre todo predicando el Evangelio de Cristo. No haga en 24 horas, en una semana, en un mes, lo que no ha podido hacer en mucho tiempo. Hay que hacerlo con mente puesta en Cristo Jesús, orando y ayunando para que el Señor nos revele un plan, nos ayude a entender el momento en que debemos salir como personas y como familia. No haga como aquel hermano que me dijo un día, me invitaron a una montaña a predicar. Llegué a la montaña y me dijo: hermano, hay que salir a los montes. Y le dije: hermano, no se mueva porque usted ya está en el lugar donde está. Ya está en la montaña. No tiene que ir a otro sitio. Si usted ya está allí, pues quédese allí. No vaya a las ciudades. Mucho peligro, mucha incredulidad, mucho problema. Si usted quiere serle fiel al Señor, a sus mandamientos, pues deberá comenzar a pensar y a planificar y a orar para irnos retirando a las montañas, a los sitios donde el mundo no pueda alcanzarnos con sus restricciones y sus mandatos en contra de la voluntad de Dios, sino que podamos obedecerle a Dios allí y poder compartir su palabra con muchas otras personas. Mis queridos hermanos, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo comenzará entonces el nuevo orden mundial y la implementación de un nuevo sistema que obligue a las personas a someterse a la primera bestia, o sea, al papado, y a la segunda bestia, o sea, a los Estados Unidos? Pues será en el momento en que estas dos naciones acuerden establecer un nuevo orden mundial. El papado de Roma y los Estados Unidos. Pero no crea que hace falta mucho. No crea que hace falta años. Si lo que estamos viendo en este momento es la urgente necesidad de que haya un nuevo orden mundial en esta tierra. Y esa necesidad va a generar rápidamente la solución y las alianzas necesarias de los países y las naciones que deberán intervenir de acuerdo a la profecía. Así que esto no es que falta mucho tiempo, esto es algo que ya está sucediendo. Así que, mis queridos hermanos, oremos al Señor, pidámosle fuerza, pidámosle fortaleza para los momentos difíciles que se vienen enseguida. Oremos para que en nuestras mesas no falte el pan diario. Oremos para que no nos falte la fe. Y oremos para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana querida. Espero verte en nuestro próximo estudio por este mismo canal, por esta misma página en Facebook
e invita a otras personas. Comparte esto en tu muro. Comparte con otras personas este mensaje. Y pongámonos en las manos de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y espero verte en la próxima emisión. Hasta entonces. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto